Hay recuerdos que no se recuerdan, y sin embargo, están. Habitan en el cuerpo como una respiración contenida, como una sombra que no se proyecta, pero pesa, como un eco que no suena, pero insiste. Esa frase, tan repetida, tan citada, parece prometer algo, una especie de salvación íntima, una certeza frente al caos, un ancla en medio del abismo, el que tiene un porqué para vivir. Pero, ¿de dónde nace ese porqué? ¿Es una decisión? ¿Una construcción? ¿O es en realidad el resultado de algo más antiguo, más oscuro, más silencioso? Porque no todo lo que nos mueve es visible, no todo lo que nos guía ha sido elegido. Hay direcciones que no elegimos, hay impulsos que no comprendemos, y hay una forma de vivir que parece avanzar, pero en realidad repite. La memoria no es solo un archivo, es una herida que aprende a respirar en silencio. No siempre se presenta como imagen o relato. A veces es una sensación difusa, un malestar sin nombre, una inquietud que aparece en los momentos más extraños, cuando todo parece estar en calma. Y entonces, algo se quiebra por dentro. No hay motivo claro, no hay explicación inmediata, pero el cuerpo lo sabe, siempre lo ha sabido. Porque lo que no se recuerda no desaparece, se transforma, se vuelve gesto, se vuelve reacción, se vuelve destino. Hay personas que creen haber encontrado su propósito, lo nombran con seguridad, lo defienden, lo construyen como una fortaleza frente al vacío. Pero en lo profundo, algo tiembla, porque ese porqué a veces no nace de la libertad, sino de la necesidad. No es una elección, sino una respuesta. Una respuesta a algo que dolió, a algo que faltó, a algo que no pudo decirse. Y entonces el sentido de la vida deja de ser una brújula y se convierte en una compensación, una forma elegante de sostener lo insoportable. Vivimos rodeados de discursos que nos invitan a encontrar sentido, a construir significado, a darle dirección a la existencia. Pero rara vez se nos pregunta desde dónde buscamos, porque no es lo mismo buscar desde la plenitud que desde la herida. No es lo mismo crear desde la conciencia que desde la repetición. Y esa diferencia lo cambia todo. Hay memorias que no tienen palabras, pero tienen consecuencias. Se alojan en la forma en que miramos, en la forma en que amamos, en la forma en que nos alejamos. Se filtran en nuestras decisiones más importantes y en nuestras evasiones más sutiles. Y así, sin saberlo, construimos una vida coherente con algo que nunca vimos. Una vida que parece tener sentido, pero que en realidad está organizada alrededor de un vacío. El por qué, entonces, deja de ser una respuesta y se vuelve una pregunta más profunda. ¿A qué estás respondiendo cuando eliges? ¿Qué estás intentando reparar cuando avanzas? ¿Qué eco te empuja cuando crees decidir? Porque no todo impulso es vocación, no toda pasión es auténtica, no todo sentido es verdadero. Algunas veces, el sentido es una máscara brillante, convincente, admirada incluso, pero máscara al fin. Y bajo esa máscara hay algo que no ha sido mirado, algo que no se ha nombrado, algo que sigue esperando, esperando no ser resuelto, sino reconocido. El problema no es no tener un porqué. El problema es tener uno que no es realmente tuyo. Hay una profundidad en nosotros que no responde al lenguaje, un territorio donde las palabras llegan tarde o no llegan. Allí no hay narrativas claras, no hay lógica, no hay orden, solo hay fragmentos, sensaciones sueltas, imágenes incompletas, reacciones desproporcionadas, silencios densos.
Ese lugar no es accesible desde la voluntad, no se abre porque lo deseemos, se manifiesta cuando algo lo toca. Un gesto, una ausencia, una mirada. Y de pronto, todo cambia. Sin saber por qué, algo se activa, algo antiguo, algo que no pertenece al presente, pero lo invade. El tiempo se distorsiona, la emoción se intensifica, y el cuerpo reacciona como si estuviera en otro lugar. Eso que emerge no es nuevo, es repetición, pero no una repetición consciente, no una decisión deliberada. Es una repetición estructural, una forma de volver sin saber que se está volviendo. Y en ese retorno constante se va moldeando la identidad. Creemos ser quienes decidimos ser, pero en muchos casos somos lo que se repite en nosotros. Somos la forma en que evitamos, la forma en que buscamos, la forma en que huimos y la forma en que nos quedamos. Somos patrones que se sostienen en el tiempo, patrones que se disfrazan de personalidad. Y en el centro de esos patrones hay una ausencia, una herida no integrada, una experiencia no digerida, un momento que no pudo ser comprendido y por eso quedó suspendido, no en el pasado, sino en el presente continuo. El cuerpo lo guarda todo, no como un archivo ordenado, sino como una tensión persistente, en la mandíbula que se aprieta, en el pecho que se cierra, en el estómago que se contrae sin motivo aparente. El cuerpo no olvida, solo se adapta. Y esa adaptación es silenciosa. No se presenta como trauma evidente. No siempre hay recuerdos dramáticos. No siempre hay historias que contar. A veces, solo hay una sensación constante de desajuste, como si algo no encajara del todo, como si hubiera una parte que siempre queda afuera. Esa fragmentación no se percibe como tal, se vive como normalidad. Y desde ahí se construye la vida. Se eligen caminos, se forman vínculos, se toman decisiones, pero todo eso está atravesado por una lógica que no ha sido examinada, una lógica que no responde al presente, sino al pasado no resuelto. Y entonces, el porqué para vivir aparece, pero no como una revelación, sino como una compensación, una forma de dar sentido a lo que dolió, una manera de organizar el caos interno, una narrativa que sostiene la identidad frente al abismo. Pero el abismo sigue ahí, siempre, porque el sentido construido desde la herida nunca es estable. Necesita ser reafirmado constantemente, necesita validación, necesita resultados. Y cuando eso falla, todo tambalea. Ahí aparece el vacío, no como ausencia de sentido, sino como colapso del sentido construido. Y ese colapso es profundamente inquietante, porque deja al descubierto algo que estaba oculto, la fragilidad del porqué. No es que no haya sentido, es que el sentido estaba sostenido sobre algo inestable, algo no visto, algo no asumido, algo que pedía ser mirado, pero fue cubierto con significado. La mente es hábil en eso. Construye relatos, ordena experiencias, genera coherencia, pero esa coherencia no siempre es verdad. A veces es defensa, a veces es evitación, a veces es una forma sofisticada de no sentir. Y en esa construcción, el individuo se pierde, no de forma dramática, no de forma evidente. Se pierde lentamente, gradualmente. Se aleja de sí mismo, mientras cree acercarse a algo. Ese algo puede llamarse propósito, vocación, destino. Pero si no nace de un contacto real con la propia profundidad, es solo una proyección necesaria, pero proyección al fin. Y toda proyección tiene un costo, porque lo que se proyecta hacia afuera se pierde hacia adentro. Así, el porqué se convierte en una dirección, pero no necesariamente en una verdad. Puede guiar,
puede sostener e incluso salvar en ciertos momentos, pero también puede encubrir la herida, encubrir la fragmentación, encubrir la repetición. Y mientras eso no se vea, la vida se organiza en torno a lo no resuelto, no como tragedia, sino como rutina. Una rutina cargada de sentido, pero desconectada de origen. Y entonces surge una posibilidad inquietante, que aquello que creemos que nos da sentido, sea en realidad lo que nos mantiene atrapados. Hoy todo invita a tener un porqué, a definirlo, a mostrarlo, a convertirlo en identidad visible. Las pantallas están llenas de sentidos proclamados, de vidas organizadas alrededor de un propósito claro, de discursos que prometen dirección en un mundo fragmentado. Pero esa claridad muchas veces es superficial. No porque sea falsa, sino porque es incompleta. Vivimos en una cultura que premia la coherencia externa, pero ignora la incoherencia interna, que valora la narrativa, pero no el silencio que la precede. La máscara se ha vuelto sofisticada, no oculta, se exhibe, se convierte en marca personal, en discurso compartible, en identidad consumible. Y en ese proceso, el individuo se adapta, aprende a decir quién es, aprende a mostrar por qué vive, aprende a construir una historia convincente, pero rara vez se detiene a escuchar qué hay debajo de todo eso, porque escuchar implica detenerse, y detenerse implica sentir, y sentir implica riesgo. El riesgo de descubrir que el porqué no es tan sólido, que la dirección no es tan propia, que el sentido puede ser una repetición elegante de algo no resuelto. En un mundo que exige velocidad, claridad y definición, la duda se vuelve incómoda, el silencio sospechoso, la introspección improductiva. Y así el ruido crece, no solo afuera, también adentro. Un ruido constante que impide escuchar lo esencial, que impide percibir la fisura, que impide reconocer la herida. Pero la herida no desaparece, se desplaza, se disfraza, se adapta y sigue operando en lo invisible, en las decisiones que parecen libres, en los vínculos que se repiten, en los caminos que se eligen una y otra vez. La cultura actual no crea esa repetición, pero la amplifica, la acelera, la vuelve más eficiente. Y en esa eficiencia algo se pierde, algo que no puede medirse, algo que no puede mostrarse, algo que solo puede ser sentido en silencio. Tal vez el verdadero porqué no se construye, no se define, no se declara. Tal vez se descubre, pero no como una respuesta, sino como un reconocimiento de lo que ha sido negado, de lo que ha sido evitado, de lo que ha sido cubierto con sentido. Y ese reconocimiento no siempre es cómodo, no siempre es claro, no siempre es liberador. A veces es perturbador, porque desarma, porque cuestiona, porque revela. Revela que el sentido puede ser frágil, que la identidad puede ser construida, que la vida puede estar organizada alrededor de algo que nunca fue visto. Y entonces la frase vuelve, pero ya no como afirmación, sino como interrogante. ¿Qué significa realmente tener un porqué? ¿Es una respuesta o es una forma de evitar la pregunta? El silencio no responde, solo permanece, como un eco suspendido en el borde del abismo.